días a todos y a todas. Aquí seguimos en la jornada Desactiva la xenofobia y el racismo. Y vamos a continuar con la mesa 2 de estas jornadas. Es una mesa muy interesante porque, la verdad, ahí tenemos a dos profesionales de la comunicación y de la investigación. Esta mesa está dirigida a las estrategias y herramientas contra el discurso del odio, alianzas para facilitar herramientas y espacios de reflexión contra el discurso del odio, la desinformación en las redes sociales. Y tenemos aquí a Natalia Monge, responsable de comunicación de COSUR, y David Puertas Grael, miembro del grupo de investigación de GILAB en la Universidad Ramón Llull. Voy a presentar luego con más detalle tanto a Natalia como a David en su actual trayectoria como profesionales de la investigación por un lado y de la comunicación, y sobre todo Natalia en relación a las estrategias de sensibilización y comunicación como responsable de ECOSUR. Como ya sabéis, tenemos una plataforma en la que la misma plataforma, además de ser una fuente fiable de información para contrarrestar y combatir la desinformación, estamos en una plataforma que ha ido cambiando durante estos 2 años y que nos ha permitido revisar muchísimo nuestras estrategias de comunicación y de sensibilización, y sobre todo nos planteamos en cómo generar reflexión pública. Es decir, los medios de comunicación, como ya bien sabéis, generan opinión pública, son generadores de opinión, y pensamos hace unos años en relación a combatir todos esos discursos que ahora se le llama el discurso del odio. Antes estaban más inventados, ¿no?, en temas de racismo, xenofobia, violencia de género y otros tantos. En CEPAIN siempre nos hemos preguntado en relación a estas realidades de la desinformación, en cómo combatirlas, de qué manera podemos evitar esos discursos que fomentan la tensión social. Como bien ha dicho Juan Antonio, se ha marcado un concepto que ha sido nuestra guía en todas las estrategias de sensibilización, como es el concepto de sensibilización. Estuvimos unos años trabajando en unos proyectos europeos para revisar aquello realmente que estábamos de alguna manera utilizándolo, la sensibilización me refiero en relación a actividades, a jornadas, a todo aquello que más que estrategias eran productos en relación a una actividad concreta que no tenía una, digamos, metodología para medir y evaluar el impacto de esas estrategias. Como bien estuvimos trabajando en ese concepto, la comunicación aparecía por todas partes, ¿no? O sea, habíamos hecho incluso una línea de diagnóstico en relación a cómo los medios de comunicación estaban tratando realidades, sobre todo de la inmigración. Y bueno, empezamos a ver que había que generar un tipo de cuestiones para que la sociedad empezase a reflexionar, ¿no? Y aquí está Desactiva. Desactiva es un espacio de reflexión, no es un espacio para compartir, para preguntar, con el foco, poniendo el foco en desactivar la xenofobia y el racismo. Este año Desactiva va a tomar forma en 2 campañas muy concretas, como el Yo Desactivo, que es una campaña dirigida a la sociedad civil, a la población, sobre todo joven, y que consiste en grabar un vídeo corto, en compartirlo en sus redes, subirlo con un hashtag Yo Desactiva, y que las personas que quieran participar en esta iniciativa, en desactivar la xenofobia y el racismo, pues puedan tener un ejemplo vivo o una experiencia. Y lo importante que es no compartir cadenas que promuevan
estereotipos y desinformación sobre población migrante, o lancen una pregunta para que otras personas se planteen determinadas actitudes xenófobas. Desde aquí, pues sí que vamos a pediros que os unáis, que compartáis y que me dediquéis de esta manera a desactivar el racismo y la xenofobia, como en la plataforma dejamos ese espacio en el que el cuestionamiento también no parta solamente desde lo que es toda la plataforma desactiva, sino que el planteamiento y aquellas cuestiones que surjan en la sociedad civil tengan un espacio también para cuestionar estas realidades que fomentan la desinformación y el discurso de odio. Os invito en la siguiente mesa. Van a hablar de otra campaña dentro de la plataforma, como es el compromiso desactiva para periodistas y medios. Les vamos a invitar que pongan atención también además de una reflexión y de opinión pública que generen reflexión. Bueno, vamos a entrar ahora de lleno a la mesa de Natalia y con David. Voy a dar paso a David Puertas, que es doctorado en comunicación en la Universidad Ramon Llull. Sus líneas de investigación están centradas en la comunicación deportiva, en el infoentretenimiento, especialmente en el ámbito televisivo y en la relación de los medios con la audiencia, con la participación a través de y en las redes sociales. También se ha especializado en los análisis de redes sociales, algo que le ha conectado mucho con el estudio de movimientos sociales que surgen desde el entorno online hacia el offline. En esta línea y de acuerdo a los objetivos de investigación de Vigilab, el grupo de investigación del que forma parte también ha participado y participa en proyectos relacionados con la desinformación y con el discurso del odio. Entre ellos destaca el WhatsApp with News, el Misinformation WhatsApp y el Usage Approach financiado por WhatsApp. No sé, mi fonética en inglés no es muy buena, David, pero bueno, cuéntanos cómo ha surgido todo el tema este de la investigación, qué datos y qué, digamos, en qué líneas de investigación estáis haciendo todo este trabajo, porque estamos hablando de un ente, como hablábamos el otro día, que es difícil de manejar. Es un espectro muy amplio, muy grande, casi infinito, muy vasto, sobre todo el que se mueve en las redes sociales. Y bueno, te dejo en tu presentación, que nos pongas al tanto. Muy bien, pues gracias Daniel por la introducción. Antes de nada quiero matizar ese doctorado, el doctorando y esa N, para mí es muy importante, ¿no? Así que me queda poco a terminar, pero todavía no puedo quitar esa N. Respecto a lo que voy a hablar hoy aquí, realmente, como has dicho, hablar de desinformación implica tener en cuenta muchos factores. Por lo tanto, creo que me voy a ceñir de alguna manera, a representar el último estudio en el que formo parte con el grupo de investigación al que pertenezco, que es Vigilab, de la Universidad Ramon Llull, y a partir de ahí intentar esclarecer algunas de las cosas que están ocurriendo respecto a la comunicación y la desinformación en torno, sobre todo, a la pandemia. Y poco más puedo añadir. El artículo del que vamos a hablar está titulado, a ver, lo tengo aquí para no equivocarme, Consumo informativo y cobertura mediática durante el confinamiento por la COVID-19. Y se habla de sobreinformación, sesgo ideológico y sensacionalismo. Está publicado en El Profesional de la Información y podéis googlear con este nombre directamente y os podéis descargar el artículo y echarle un vistazo para profundizar en los datos, en los objetivos, en las conclusiones sobre todo, y a partir de ahí relacionarlo con otros estudios en la misma dirección, ¿vale? En la siguiente diapositiva podéis ver cuál es el contexto de la investigación, ¿vale? Aquí no me voy a alargar mucho, simplemente para deciros que esta investigación es producto de una encuesta de más de 1.000 personas, encuesta que se ha intentado por todos los medios que tenga, digamos, una
una rigurosidad y un equilibrio en cuanto al sexo, la edad, la comunidad autónoma, para intentar representar perfectamente a la población española mayor de 18 años, y se realizó entre el 3 y el 10 de abril de este año, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Es una encuesta que se produce cuando la población española ya se encuentra en su confinamiento domiciliario, ¿no? ¿Qué queremos saber con este trabajo? Y ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Pues, en primer lugar, ¿cómo ha sido modificado el consumo informativo durante el confinamiento y cómo evalúan los propios ciudadanos la información recibida y la cobertura de los medios de comunicación? Creo que es importante tener en cuenta el contexto, ¿no? La desconfianza en los medios de comunicación que existe en España es superior a la media respecto al resto de países en Europa. Esto nos pone un poco entendiendo, ¿no? de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque creo que esto es muy importante, ¿no? Tener esa mirada retrospectiva y no creer que la desinformación o la fake news es algo nuevo, es algo de Trump. No. Esto creo que es importante tener en cuenta todas las patas que van saliendo y que han existido, simplemente que se van adaptando a nuevas formas o nuevas estrategias, ¿vale? Y al nuevo entorno, por supuesto. En cuanto al sistema híbrido mediático en el que se encuentra España, pues podemos decir cosas nuevas que están ocurriendo y que sería interesante profundizar, ¿no? Pues, por ejemplo, la suscripción a contenidos de pago en medios de comunicación, ¿no? Tanto en periódicos regionales como hemos visto el caso de El Mundo o El País, ¿no? Incluso en El Diario, ¿no? Que tiene ya más de 53.000 miembros de pago. Estas cosas están haciendo que la sociedad pues entre en una situación de, quién sabe, quizás desigualdad en cuanto a clase y alfabetización mediática, ¿no? Porque quien tendrá más acceso a contenido de pago que se intuye de mayor calidad, pues será la gente con más recursos económicos. Y a partir de aquí empieza uno de los principales problemas, esto partiendo de la tesis de cada uno, ¿vale? Por lo tanto, tener en cuenta que la desconfianza en los medios de comunicación no es alta y sigue disminuyendo. En la siguiente diapositiva hablamos sobre el cambio de hábitos en el consumo de medios, ¿no? Se preguntó si durante el confinamiento usted consume más o menos noticias de lo habitual. El resultado más destacable es que el 78% de la ciudadanía dice o decía consumir más noticias de lo habitual, ¿vale? Esto es un porcentaje bastante alto, pero podemos dividirlo de alguna manera en dos porcentajes más interesantes todavía. El 28% de ciudadanos que dicen que consumieron noticias 3 o más veces al día antes del confinamiento. Durante el confinamiento, ese 28% se convierte en un 52%. Por lo tanto, en situaciones excepcionales, ¿no? de extremismo, como en este caso, donde la salud, ¿no? Se nos va la vida en este caso concreto, pues la gente adquiere un nuevo rol respecto a su relación con los medios de comunicación, ¿vale? En la siguiente diapositiva podemos ver en cuanto a la cobertura informativa sobre el coronavirus. Los medios de comunicación para los encuestados en general han informado correctamente sobre la COVID-19. Eso sí, existe una opinión moderada respecto a los medios de comunicación. Por ejemplo, el 77% argumenta que los medios de comunicación pues, tienen un sesgo ideológico en sus informes o en sus reportajes, ¿no? Y el 44% dicen que informaron de manera sensacionalista, creando lo que consideraron en su momento una alarma innecesaria, y otro 50% dice que hubo demasiados informes, ¿no? Como sobresaturación, sobreexposición informativa. En este caso, pues, podemos empezar a relacionar este concepto con otros conceptos como los que, bueno, supongo que la mayoría estamos ya al tanto y si no, pues es importante que nos pongamos en ello, que es como el de infodemia, ¿vale? En la siguiente diapositiva y siguiendo con la confianza en los medios para no ir mucho más allá, puedes hablar sobre la penetración, cómo accedemos a los medios, a través de Google, a través directamente de su página web, a través de las redes sociales. El 52% de los encuestados dijo que accedía directamente a través de la página web del medio, escribiendo el enlace, escribiendo la dirección o escribiendo la dirección del medio en Google, ¿vale? Que son más de la mitad, pero también es importante ese 38% que accede a los medios a través de las redes sociales, ¿vale? Y aquí deberíamos entender un poquito el algoritmo que gira en torno a las redes sociales y se me ocurren, por ejemplo, algunos términos como el de cámaras de eco, ¿no? Este
este concepto de echo chambers, que para los académicos pues ya es más reconocido, pero que hay que tener en cuenta, sobre todo para la gente, los ciudadanos, los que quieren alfabetizarse mediáticamente un poco y estar un poco al tanto de, por ejemplo, podéis ver el último documental de Netflix sobre las redes sociales, que es de alguna manera un tanto sensacionalista y poco afín a la realidad o muy superficial, pero nos puede poner en el camino. En cuanto a esto de las echo chambers, es la idea de amplificar por transmisión y por repetición, de alguna manera. Si yo me rodeo en un ambiente donde se refuerzan mis ideas y mis opiniones, me siento mucho más cómodo y por lo tanto, digamos, la lluvia constante de noticias a mi favor no cesará. ¿De acuerdo? En la siguiente diapositiva, que digamos que yo no estoy viendo lo mismo que estáis viendo vosotros, pero intuyo que vamos por la diapositiva de infodemia and disinformation, quería hablar precisamente de esto mismo, ¿no? De cómo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya está promoviendo comportamientos saludables para mitigar el daño de la información falsa y la desinformación en un contexto de infodemia, ¿no? En la siguiente diapositiva podemos ver ya algunos de los resultados más importantes de esta investigación y que creo que nos pueden servir de base para lo que podamos hablar después cuando tiene Natalia Monge o hagamos alguna especie de debate, y es que una gran mayoría de los ciudadanos españoles dice haber recibido lo que ellos mismos identificaron como fake news, o sea, un 80%. Esto es una barbaridad, pero sobre todo de ese 80%, y este es el dato que más me llama la atención, es ese 27% que compartió contenido falso antes de saber si era falso o engañoso, ¿no? Y aquí, en esta duda, está el peligro, ¿no? El por qué comparto contenido sin saber si es falso o es verdadero, seguramente por motivaciones humorísticas, por querer chinchar a mi compañero, vecino, amigo, familiar, por saber que este conocido está interesado en este tipo de temáticas o porque estoy de acuerdo, ¿no? Y aquí surge otro concepto que me parece interesante, que está ligado quizá también más un poco a la psicología, pero a los medios de comunicación sobre todo, y es ese concepto de el efecto tercera persona. O sea, el efecto tercera persona lo que nos viene a decir es esto a mí no me afecta, esto afecta al otro, ¿vale? Y afecta al otro en relación a cuánto de acuerdo estoy yo con lo que me llegue. Por lo tanto, si me llega una noticia, sea falsa o verdadera, porque esto es un aspecto súper interesante, que cada vez importa menos si es verdad o es mentira, sino si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me afecta o me beneficia, en cualquier caso, me llega una noticia en la que yo estoy de acuerdo, es más probable que la comparta y que considere que es beneficiosa para mí. Por lo tanto, me la creo y no es falsa. Una noticia que es falsa y con la que no estoy de acuerdo, la detecto, no la comparto, sé que es falsa y que el otro se la va a tragar, ¿vale? Pues digamos que esta es una forma de resumir un poco lo que es el efecto tercera persona y al igual que las echo chambers, son conceptos que cuando se dice en inglés third person effect y quedan muy rimbombantes, pero al final es donde vivimos nosotros, ¿no? En este día a día en el que con redes sociales, algoritmos y con la desinformación es con lo que estamos trabajando. Muy importante, respecto a ese 80% de personas que dicen haber recibido fake news, el 64% señala que pertenece la gran mayoría de noticias falsas, o sea, que le llegan por redes sociales o mensajería instantánea, como por ejemplo WhatsApp, ¿no? WhatsApp está a la cabeza con ese 64%, y es importante tener en cuenta porque es una aplicación con la que trabajamos todos los días, con las que nos relacionamos precisamente con otros, con diferentes niveles de otros, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos, pero también con los compañeros de una asociación, con los compañeros del trabajo y con grupos de 5 personas, de 10 personas, ¿no? Donde al final gente que es otra es conocida, pero quizás no en un primer nivel, de segundo nivel, y que al final nos llegan mensajes por muchos lugares, ¿vale? También destacar la participación o el efecto que tienen los medios digitales para los ciudadanos encuestados, que el 15% detecta que de aquí surgen noticias falsas, y el ámbito de la televisión, ¿no? El 17% dice que en la televisión encontramos también noticias falsas.
¿qué pasa con esto, no? ¿Hacia dónde llegamos? Llegamos a una situación en la que parecen claras que hay dos cosas, ¿no? Hay dos cosas que parecen que están bastante claras. Por un lado, que la información, los contenidos falsos vienen desde arriba, ¿no? Los contenidos falsos parece que vienen desde arriba, son los políticos, los partidos políticos, las campañas de desinformación, los que parece que están gestionando esta información, como ha ocurrido toda la vida, ¿no? Algunos la han llamado propaganda, ahora se empieza a tener diferentes nombres porque empiezan a no saber cómo identificarse, pero de alguna manera parece claro que esta desinformación viene de arriba. Aunque todavía, y esto es lo importante, ¿no? Detectar actores y detectar estrategias para poder cazar la desinformación antes de que aparezca, ¿no? Y no ir siempre tan detrás de ella a base de verificación. Pero sobre todo, un aspecto importante es el oxígeno de la amplificación, ¿vale? Este oxígeno de amplificación, ¿qué es? Porque la desinformación se amplifica a través de los medios de comunicación, consciente o inconscientemente, ¿vale? Y esto es una cosa a tener en cuenta por cómo los medios de comunicación actúan respecto a su contenido. En cuanto a la confianza de las fuentes, pues puedo decir que cuando los ciudadanos se les pregunta a qué fuente se le otorga mayor credibilidad cuando se informa del coronavirus, la gente responde en casi un 70% que es el personal sanitario y los científicos. Esto es súper interesante porque a partir de aquí, cuando a la gente, digamos, de alguna manera se le va la vida en ello porque es tema relacionado con la salud, ya no es tan importante el influencer, a pesar de su nombre, ya no son tan influyentes y recurrimos a la fuente autorizada, ¿no? A aquella que consideramos que tiene la verdad. Y esto es súper importante porque por aquí pueden ir los tiros en el futuro, ¿no? Como el periodista especializado o la voz con autoridad, científico o de personal sanitario, pues adquieren un nuevo rol en la difusión de noticias y en la representación de las mismas en noticias o en las redes sociales o en los medios de comunicación, ¿no? Ya para acabar prácticamente, uno de los aspectos que se preguntaba es cómo comprueba principalmente si un contenido que recibe a través de las redes sociales puede ser falso. Bueno, pues más del 70% dice que comprueba si la información es falsa, ¿vale? Y aquí nos tendremos que remitir perfectamente a cómo hemos explicado antes, a este efecto tercera persona, ¿vale? Y por último, y ya para hacer un resumen final, se le preguntaba a la gente si ha compartido algún contenido falso o dudoso relacionado con el coronavirus. Un 6% reconoce que sí, que ha compartido contenido falso, y un 26,6% reconoce que ese contenido compartido lo ha hecho sin saber que era falso, ¿no? Y aquí creo que es muy importante que tengamos en cuenta, porque hablamos mucho de bots, de otros países, de estrategias mediáticas, de estrategias políticas, pero tenemos que tener en cuenta también que son más peligrosos y son más las personas que comparten que las propias estrategias o bots que hay detrás de la difusión de una desinformación o de una noticia falsa, ¿vale? Por mi parte, ahora podemos seguir hablando de este tema en un sentido mucho más abierto o, digamos, menos formal en cuanto a presentación, darle paso a Natalia o como vosotros consideráis, ¿vale? Paso yo. Bueno, muchísimas gracias, David. Bueno, ahí tenemos en cuenta el consumo informativo, la cobertura mediática que se le ha dado durante el confinamiento con la COVID-19 y sobre información, ese sesgo ideológico y sensacionalismo que hay que tener en cuenta. Vamos a ver cómo, después de la intervención de Natalia Monge, que tenemos aquí presente, Natalia es periodista e historiadora y ha trabajado en la prensa local y nacional hasta que en 2011 entró en el equipo de Ecos do Sur para encargarse de la comunicación. Ella es la responsable de comunicación de esta organización. Desde el 2016 lidera la línea de trabajo de CiberRespect, que promueve estrategias de ciberactivismo para restar impacto al odio y a la desinformación online. Ecos do Sur es una organización que desde 1991 trabaja
para que las migraciones fructifiquen en una sociedad más próspera, justa y orgullosa de su diversidad. Natalia, te doy la palabra. Es un gusto tenerte aquí y contar con tu experiencia. Bueno, el gusto es mío, muchísimas gracias. Bueno, ha sido fantástica además la intervención anterior porque está muy relacionada con cómo empezamos nosotros a trabajar el tema del discurso de odio. Bueno, Ecos Sur es una organización pues, que ya vamos a cumplir 30 años el año que viene y trabajamos pues prestando servicios a población en situación de vulnerabilidad, entre ellos pues, personas migrantes, refugiadas, etcétera. Cuando yo entré en 2011 y en estos primeros años de la década del 2010, percibíamos que algo pasaba con nuestras campañas de comunicación, que no acababan de llegar y no sabíamos muy bien qué estaba pasando, hasta que en 2016 nos sucedió una cosa. En 2016 estábamos, nosotros damos clases de español para personas migrantes que acaban de llegar para que, aprendan el idioma, etcétera, ¿no? Y un periodista de prensa local, nosotros estamos en Galicia, también en Madrid, pero la sede central está en Coruña, pues quería hacer un reportaje sobre las personas que estaban aprendiendo español con Ecos do Sur. Bueno, vino a Ecos do Sur, estuvo toda la mañana en las clases de español, habló con todo el mundo y al día siguiente sacó un reportaje fabuloso. A veces tendemos mucho a echar contra los periodistas, a mí me parece fatal porque yo misma soy periodista y creo que las cosas en general se hacen con amor y con buena voluntad. Otra cosa es que muchas veces no seamos conscientes de las propias narrativas que utilizamos, ¿no? Desde la comunicación. Bueno, pues este periodista hizo un reportaje fabuloso donde las voces de las personas que estaban viniendo a las clases en Ecos do Sur pues eran las protagonistas, contaban por qué venían, cuáles eran sus sueños, sus intereses, por qué querían aprender el idioma español. Bueno, estábamos en la sede de Ecos do Sur leyendo en la página web de La Voz de Galicia el reportaje y súper contentas hasta que hicimos scroll y llegamos a la parte de los comentarios, a la parte del foro de comentarios. Y ahí nos quedamos en shock, porque el 90% de los comentarios eran negativos con respecto a esas personas que estaban abriendo su corazón y contando cuáles eran sus sueños y sus esperanzas. El menos bruto decía algo así como: así nos va, que importamos analfabetos y exportamos médicos. Porque había una chica marroquí que decía en esa entrevista que su pueblo no había podido estudiar y que ahora estaba aprendiendo a leer y escribir, con mucho esfuerzo. Bueno, eso fue cuando nosotros salimos de nuestra echo chamber, cuando rompimos nuestra burbuja informativa, porque sabíamos que sí existe un sustrato de población intolerante, que rechaza la diversidad, etcétera, que rechaza las migraciones, pero pensábamos que era muy minoritario. Y las cifras que vimos ahí nos preocuparon. En ese momento salimos de fuera de nuestra burbuja informativa y empezamos a indagar un poco qué estaba pasando en las redes sociales. Y nos encontramos con mucho odio en aquel momento, con unos volúmenes de odio muy preocupantes. Entonces fue cuando empezamos a ver qué podíamos hacer y fue cuando armamos el proyecto Cyberrespect. Entonces era un proyecto muy inspirado por la experiencia de Proxy, que fue un proyecto pionero en España también en la monitorización del discurso de odio. Y lo que hicimos durante una temporada pues fue montar un observatorio sobre medios de comunicación, sobre los foros de los medios de comunicación para clasificar y hacer seguimiento de cuáles eran los comentarios que la gente hacía a las noticias relacionadas con migraciones. Además también pues, capacitábamos a activistas independientes, sobre todo en contranarrativa, en cómo responder a esos comentarios de odio en las redes sociales, a través de estrategias propias para redes sociales, porque, por ejemplo, la comunicación antirrumores tiene ya muchos años en este país, hay experiencias fabulosas, pero sí que estaban un poco más orientadas al trabajo de tú a tú, a la comunicación interpersonal en los barrios. Las redes sociales, Internet requería otras estrategias y de ahí que nos enfocásemos más al ciberactivismo, ¿no? Y también lanzábamos campañas propias de contranarrativa, materiales propios, etcétera. Eso fue en 2016. Ahora somos conscientes de que si no abordamos desde las organizaciones el discurso de odio y la desinformación, el resto de la comunicación que hagamos y de los esfuerzos no van a llegar. Está habiendo ataques organizados contra las ONGs en sí, el sector de las ONGs, ya sabéis, la Callas de Soros, todas estas cosas, que es lo que habéis visitado, contra el feminismo,
contra la diversidad. Todas estas causas se entroncan entre sí y están componiendo una nueva narrativa que está calando en personas neutras. Y este es el gran peligro que tenemos además en este momento tan clave. Entre el 2016, que empezamos a trabajar estos temas, y ahora, pues ha habido un momento de cambio, en 2017. Nosotros en 2017 nos dimos cuenta de que le estábamos comprando el marco a los emisores de odio y de desinformación. En 2017 empezamos a ser conscientes de que si no aprendemos a usar los algoritmos para no maximizar el odio, por ejemplo, nunca retuitear una noticia que desinforma, ni siquiera para denunciarla, no darle a me cabrea en Facebook cuando algo me cabrea, porque eso visibiliza, y por el contrario, empezar a compartir las noticias positivas que se emiten desde otros marcos y desde otros contextos, pues entonces lo que estamos haciendo es visibilizar, aunque queremos lo contrario. También nos dimos cuenta de que si nos ceñimos a las contranarrativas, es decir, a responder el odio, lo que estamos haciendo es una actividad reactiva y además estamos reforzando el marco. Nosotros aquí seguimos mucho también los hallazgos de George Lakoff en lingüística cognitiva y queremos abrir una reflexión en torno a los marcos que utilizamos en la comunicación y a esas narrativas, ¿no? O sea, debe haber una transformación en este ámbito y yo creo que debe estar liderada por comunicadores, por periodistas y por las organizaciones que trabajamos en estos temas. También en 2017 nos dimos cuenta de la desinformación como un fenómeno global, creciente y muy preocupante, y organizada, porque hasta entonces hablábamos desde cosas del odio como, bueno, algo que algunas personas emitían. Nos dimos cuenta de que esto estaba organizado con mucho dinero por detrás, con muchos mercenarios, y eso lo que nos obliga es a abrir muchos frentes. Por una parte está la regulación de las plataformas, por otra parte los gobiernos tendrán que hacer sus medidas y por otra parte las organizaciones y cualquier persona, pues desde el momento en que una persona tiene un smartphone es casi un medio de comunicación, entre comillas, desde luego tiene una línea editorial y debe pensarse y reflexionar en el consumo crítico de la información. Cuando nos dimos cuenta de todo esto, pues revolucionamos un poco la forma de trabajar de Ciberrespecto. Hoy en día ya no somos un proyecto, es toda una línea de trabajo que impregna toda la comunicación de la organización e intentamos que irradie también hacia nuestro alrededor. Somos ya un sistema de proyectos y nuestra pretensión es impactar en la agenda mediática, en la agenda social y educativa y en la agenda política. ¿Alguna cosa hemos conseguido? Cuando empezamos, por lo menos en Galicia, no se hablaba en medios de comunicación de estos temas. Hoy, no solamente por lo que hemos hecho nosotros, sino porque evidentemente se ha convertido en un problema de primer nivel, pues esto se habla en los medios. Las organizaciones sociales de nuestros entornos son conscientes de que hay que abordar estos temas como forma de un nuevo paradigma de la comunicación y que si seguimos comunicando como siempre no vamos a llegar a las audiencias medias, que es nuestro objetivo, y a la educativa también. Entramos en centros de educación, universitarios, institutos, etcétera, introduciendo estos temas. Y con respecto a la agenda política, bueno, tímidamente hemos empezado también a impactar. Por ejemplo, el Parlamento gallego lleva 2 años aprobando declaraciones, son solo declaraciones, ya veremos esto en lo que queda, claro, hay que hacer un seguimiento muy estrecho, pero ellos han comprometido a luchar contra el discurso de odio, especialmente la profundidad. Claro, tema de la desinformación que comentábamos antes es clave, su relación con el discurso de odio. Nosotros hemos hecho algún experimento muy tímido, muy de andar por casa, con grupos de activistas, con gente que viene a nuestras capacitaciones, etcétera, y vemos cómo la desinformación tiene efectos inmediatos en el comportamiento y en las opiniones de las personas. Por ejemplo, hemos utilizado el famoso efecto ancla, en el cual tú le sueltas una cifra a una persona y luego cuando le preguntas por algo se agarra esa cifra. Esto lo utilizan con mucha sabiduría, utilizada para el mal, pues quienes hablan de 56.000 inmigrantes irregulares en Andalucía. Nadie sabe si son 56.000, pero luego nos agarramos a la cifra, ¿no? Hemos hecho experimentos también en los cuales planteábamos una información falsa a un grupo de estudiantes y luego les pedíamos que opinasen sobre la situación de los refugiados, completamente mediatizada y de forma inmediata la opinión. Por lo tanto,
Esto nos marca también una guía en la cual tenemos que hablar de consumo crítico de información, intentar capacitar desde edades muy tempranas, pero esto creemos que ya a lo mejor ya no nos compete a nosotros. Ahora el modelo de Cyberrespect es un modelo muy descentralizado, muy expansivo. Nosotros acompañamos, capacitamos y hacemos red con aquellas organizaciones y personas que tienen la capacidad de impactar sobre lo que llamamos esas audiencias medias, las personas que no están completamente convencidas de que nuestra causa hay que seguirla y que hay que defender los derechos humanos, pero que tampoco son los haters que nunca los vamos a convencer. Esas audiencias medias en un entorno tan polarizado como el actual son clave, tenemos que hablar con ellos, a veces tenemos que cambiar el lenguaje y sobre todo, pues eso, acompañar a esas personas que tienen la capacidad de impactar sobre ellos, comunicadores, docentes, organizaciones sociales, asesores de comunicación de cargos públicos, funcionarios, trabajadores sociales de la administración pública, etcétera. Como os decía, pues es un modelo ya mucho más descentralizado, nosotros ya no hacemos campañas directas, nosotros nos inmiscuimos en campañas mucho más grandes, porque estamos campañas con otras organizaciones y con centros educativos, con administraciones, y creemos que el camino debe ir por ahí. También porque sabemos que desde una organización dedicada a migraciones es muy probable que nuestro discurso se interprete como, pues eso, ya discurso de ONG, entonces ya no vamos a entrar, ¿vale? El punto en el que estamos, y creo que es clave también, ahora hay muchas más organizaciones hablando de esto en estos momentos en España, en Estados Unidos llevan ya muchos años, y en el mundo anglosajón, pero es clave, es el tema del cambio de marco, reflexionar para cambiar el marco y las narrativas de las que tratamos temas diversos. En el caso de las migraciones, incluso para defenderte es positivo vivir en una sociedad diversa, que es positivo, que las migraciones son positivas para la sociedad, etcétera. Normalmente muchos comunicadores utilizan los mismos marcos que utiliza el odio. Aunque sea para negarlos, utilizamos el marco de los recursos, utilizamos el marco de la seguridad, fronteras, delincuencia, aunque sea para decir que no, y utilizamos el marco de la identidad. El otro día leía un titular en el que se ponía solo el 1,7% de las personas migrantes reciben ayudas sociales. Con la buena intención que tenía ese reportaje, está alimentando el marco de inmigrantes, ayudas sociales. Por lo tanto, necesitamos una gran reflexión a muchos niveles e implicar a frentes distintos en esa transformación de los marcos, de las narrativas, para poder emitir nuevos mensajes que lleguen a la mayoría de la gente. Y en eso estamos. Ya está aquí. luego debatimos un poco. Muy bien. Estoy por aquí ya. Hola, bueno, seguimos entonces, Natalia, porque en los temas de la narrativa y la contranarrativa, la construcción también de ese imaginario colectivo a través del lenguaje, como sabemos el lenguaje, el poder que tiene, ¿no? Para armar discursos, ¿no?, que favorezcan derechos y para armar otros discursos que favorecen al odio. Es importante, bueno, en esta mesa tener a David en relación a toda la investigación académica, el planteamiento también de hacer foco en lo social, en el tercer sector, en la necesidad también que hay para crear esas alianzas, ¿no? Es una mesa un tanto, bueno, que tiene una utopía ahí para crear esas alianzas, para facilitar herramientas y espacios de reflexión contra el discurso del odio y la desinformación. Pero es cierto que nos enfrentamos en las redes sociales, que son vastas, ¿no? Y que la información corre y la desinformación corre cada segundo. Y que el discurso del odio está presente, pues bueno, pues en lo que estábamos viendo también en cómo se comparten esos mensajes, cómo hay una información del entretenimiento también que favorece a crear más estereotipos y generalizaciones. Y a mí me gustaría ver, porque también en relación a estas estrategias que pretenden incidir en el cambio, estamos ahí en esa revisión constante, estamos viendo como que hace 30 años y 20 años estábamos trabajando en otros contextos, pero con lo mismo, sin las redes sociales, ¿no?
y realmente hay una noticia o sale un titular y hace un daño bestial muy grande en relación a aquello que ya se ha ido generando, como creando pues, una intervención comunitaria, una convivencia y una cohesión social. Y es difícil también el poder crear unas metodologías en relación a, pues bueno, que los medios de comunicación sean más conscientes y que son conscientes también de que, bueno, pueden generar o inconscientes del uso del odio. A mí me gustaría, David, plantearos, Natalia, sobre las estrategias y las herramientas contra el discurso del odio, cómo podríamos crear ese tipo de alianzas, estrategias de aliados también que son necesarios. O sea, estamos hablando también de la reputación de muchas organizaciones que se llevan mucho tiempo trabajando en acción social y cualquier comentario, cualquier rumor, una desinformación que llegue a, pues, a un nivel de audiencia, de participación o de haber compartido esa información hace un daño increíble. ¿Cómo podríamos generar ese tipo de estrategias de aliados que puedan fomentar de alguna manera, pues bueno, por un lado, ir en esas contranarrativas, como indicabas también, Natalia, y crear esos espacios, esa red social, en esas alianzas de aliados que permitan combatir, contrarrestar el discurso del odio? Pues si a Natalia no le importa, comienzo yo con un poco lo que considero así y relacionado también con lo que ella ha dicho sobre la burbuja informativa. En primer lugar, yo creo que este tipo de eventos como el que estamos viviendo aquí hoy, donde, por ejemplo, yo he podido presentar los resultados de un trabajo de investigación de mi grupo de investigación o del grupo de investigación en el que formo parte y que puede llegar a ámbitos que no suelen, digamos, de alguna manera conectar con ese tipo de información, hace que el ámbito académico salga un poco de su burbuja académica y vaya también más hacia lo social, ¿no? O que estemos aquí con comunicación de Cotosur y con un proyecto nuevo que se llama Desactiva o Yo Desactivo de Fundación CEPAIN y que yo lo sepa y que vosotros sepáis lo que estamos haciendo y que en el futuro pueda haber sinergias para que trabajemos juntos de alguna manera para que cada uno desde su ámbito pueda aportar la reflexión y la metodología necesaria para hacer algo, para luchar contra la desinformación, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? De establecer alianzas de distintos departamentos, distintas secciones o instituciones o asociaciones que cada una desde su ámbito pueda ayudar a poner ese granito de arena para luchar contra ese gran monstruo, ¿no? Y creo que también es muy importante hablar de un concepto que es necesario, ¿no? O sea, si ahora mismo estamos sufriendo una infodemia, que es, digamos que es la malaltía, la enfermedad de la sociedad, digamos que uno de los medicamentos, que no es simplemente ese ibuprofeno rápido de me meto en un verificador a ver si esta noticia es verdadera o falsa, sino que queremos ir más allá porque estamos hablando de salud mental, podemos empezar por despolarizar a la sociedad, ¿no? O sea, si nosotros venimos de una industria del entretenimiento basada en una economía de la atención que se resume muy fácilmente en un pluralismo informativo donde tenemos cadenas públicas, cadenas privadas, radio, prensa, prensa digital, plataformas de demanda como Movistar, Vodafone, Apple TV, Netflix. O sea, al final tenemos una gran cantidad de información a través de diferentes plataformas y medios de comunicación donde tenemos que elegir qué queremos ver. Pues ellos saben eso, ellos compiten intentando llamar nuestra atención. Por lo tanto, utilizan una serie de técnicas basadas en ese entretenimiento del captarte y fidelizarte que se utilizan a través del sensacionalismo, a través del humor, a través del conflicto, a través de lo emotivo, a través de técnicas de infoentretenimiento que hacen que nosotros estemos más alineados con esa forma de comunicar o esa forma de consumir, que este concepto ya sería interesante debatirlo, consumir la información, ¿no? Entonces, de ahí, quizá ese toque de atención a los medios de comunicación de
reducir el infoentretenimiento, a nosotros mismos, desde el ámbito académico, de tomarnos el infoentretenimiento como un aspecto que se lleva estudiando mucho tiempo, pero darle también esa repercusión o esa conexión con la desinformación y también explicar a la gente que tiene que estar al tanto de este tipo de circunstancias. El infoentretenimiento en sí no es algo negativo, es negativa su abuso o su aplicación a contenidos que tienen que ser más rigurosos o que sirvan para establecer ese frame que precisamente Natalia ha explicado muy bien, ¿no? Ese framing, ese marco que se le va añadiendo a la agenda y que al final pues crea los arquetipos de los que estamos hartos, ¿no? Y que generan pues ese discurso del odio, por ejemplo. Muy bien. Natalia, yo voy a hacerte otra pregunta, que sería la siguiente. ¿Qué narrativa debe utilizarse para convencer a esta población media que no tiene ninguna opinión pública? Bueno, pues lo primero, eso ya es como una norma que está reconocida, es evitar el nosotros, ellos. Romper ese nosotros y los inmigrantes, romper el marco narrativo de los derechos humanos, que esto, ojo, porque nos descoloca, ¿no? Sobre todo la gente que trabajamos en las organizaciones sociales. Nosotros, por ejemplo, en Ecos del Sur teníamos un marco narrativo reactivo ante el odio, que era, pues las migraciones son un derecho humano, las personas migrantes son víctimas de unos sistemas empobrecidos y entonces nosotros, cuando llegan, los tenemos que acoger o los tenemos que integrar. Esto genera un nosotros ellos, ¿no? Genera una situación de desigualdad. Y que la sociedad, bueno, lo que tiene que hacer es eso, funcionar como acogida. Un marco no reactivo, un marco nuevo, plantearía, por supuesto, las migraciones son un derecho humano, pero estamos en un momento muy complicado. Ojo, en un momento como el actual, hablar de los derechos de los demás parece que quedan un poco en segundo plano cuando los míos, a ver lo que está pasando. Estamos en un momento muy complicado porque además en España, por ejemplo, las bajadas en el PIB han ido siempre acompañadas de mayor rechazo a la diversidad, a los derechos de los migrantes, etcétera. Ojo, estamos expuestos a muchas más horas en Internet, eso supone expuestos a más horas de odio y desinformación. En fin, tenemos un momento complicado. Un marco no reactivo rompería ese nosotros ellos, hablaría de que las migraciones son naturales, por ejemplo, son normales, han existido siempre, nos han acompañado como especie. Las personas migrantes son convecinos, nosotros somos convecinos también, nos situamos en una posición de igualdad y lo que debemos hacer como sociedad es normalizar. Y un poco esto nos ayuda también a sacarnos fuera esta retórica alarmista de la crisis de las migraciones, de la crisis, bueno, a lo mejor lo que hay es una crisis de valores, ¿no? Yo escuchaba a Miquel Ramos ayer, precisamente el periodista, hablar en TVE sobre que la crisis en realidad es una crisis de los valores en Europa por lo que está pasando, por ejemplo, en Canarias, ¿no? Entonces, bueno, se trata de romper ese nosotros ellos, de hablar de las migraciones, de la diversidad desde otros ámbitos que no sea el securitario, el identitario y el de los recursos y de generar pues mensajes que a lo mejor dentro de las organizaciones incluso nos parecen muy light, nos parece que pues los que están tenemos que dejar un poco de lado ese lenguaje ONG, que solo lo entendemos nosotros, y generar mensajes que vayan dirigidos a todo el mundo, entendiendo los miedos de las personas, entendiendo los recelos que puedan tener, entendiendo que estamos en un momento de incertidumbre, que nos sentimos perdidos y que, bueno, pues es complicado, ¿no? Entonces, incluso entendiendo que incluso una persona que en un momento dado lanza un discurso de odio o comparte un bulo, hay que hablar con ella, hay que dialogar y hay que abrir espacios de entendimiento. Yo iría por ahí. Hay una preguntita así que te quería hacer. Estamos hablando de la narrativa, ¿no? Pero si no utilizamos, por ejemplo, la contranarrativa, ¿cómo podemos desmentir las noticias falsas o hacer cambiar de opinión a esta población? La contranarrativa hay que utilizarla también, considero. Son estrategias complementarias y sobre todo es especialmente útil en momentos de picos de odio. Lo que un trabajo más a fondo, a largo plazo, pues funciona más hacer narrativas alternativas. Y por supuesto hay que hacer debunking, hay que desmentir los bulos. Ya sabemos que los contrabulos nunca llegan tan lejos como los bulos, que a veces incluso reafirman marcos. ¿Qué se puede hacer? Volvemos a Josh Lakoff. En las primeras elecciones de Trump en Estados Unidos, los medios le siguieron el rollo incluso para negar sus mentiras. Por ejemplo, Trump decía la mitad de los presos en Estados Unidos son latinos y el titular era Trump dice la mitad de los presos en Estados Unidos son latinos y en el cuerpo de la noticia decían
pues eso, las verdaderas cifras son esta y esta. Bueno, George Lakoff, a raíz de todo esto, propuso una estructura llamada el sándwich de la verdad, con el cual podemos construir nuestro discurso cuando hacemos contranarrativa ante un bulo y no reforzar el marco del emisor del bulo, ¿no? Que se trataría de empezar con la verdad, no empezar mencionando la mentira, porque el primer lugar es el que privilegias. Esto viene desde la ciencia cognitiva, que saben cómo aprendemos y cómo absorbemos la información. Entonces, empezamos con la verdad. Pues la verdad, en ese caso, podría ser el 75% o el 80% de los presos en Estados Unidos son nacidos aquí. Seguimos con la mentira, pero no con el mismo lenguaje de la mentira, sino denotando que hay un intento de manipulación en ese claim. Y terminamos volviendo a la verdad, porque otra vez el principio y el final son los momentos privilegiados de nuestra atención. Por lo tanto, con esta estructura, esta estructura es útil para desmontar bulos. En las elecciones estadounidenses de este año ya vimos que los medios, por ejemplo, los empezaban a utilizar. Yo otro día vi un titular que era: sin ninguna evidencia, Trump afirma que ha habido fraude. Esto hace 5 años hubiesen dicho: Trump afirma que ha habido fraude, sin empezar con lo importante, ¿no? Entonces son estas pequeñas cosas que no tenemos en cuenta, porque, claro, la gente de comunicación muchas veces no conocemos todo el tema de los sesgos cognitivos, que es una cuestión compleja de la psicología, etcétera, pero que influye mucho en cómo la gente absorbe, entiende nuestro mensaje. Por lo tanto, yo utilizaría esa estructura, está probada, funciona y es sencilla de ser. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Vamos con una pregunta para David. David, en temas de cómo podemos ser conscientes de lo que compartimos en la fake news. ¿Me escuchas? Sí, ¿cómo podemos ser conscientes de que compartimos fake news? Ser conscientes de que estamos compartiendo o de lo que compartimos en aquello que, bueno, pues en una información que compartimos y no sabemos si es una fake news. ¿De qué manera, por ejemplo, podemos ser conscientes de lo que compartimos? O lo podría saber, por ejemplo, en la investigación que estáis haciendo en relación a detectar esa rumorología, ¿no? O esa desinformación. De alguna manera podemos saber qué información está relacionada o ser conscientes de lo que estamos compartiendo en relación a una fake news. O no, bueno, es una pregunta muy dirigida para la investigación. No, simplemente aquí también depende de cómo quiera cada uno visualizar el problema y encontrar la solución. En mi caso concreto, no creo que exista un remedio paliativo de hoy para mañana, porque yo estoy más en la tesis del media literacy o alfabetización mediática. Es decir, esto necesita mucha educación y al final nosotros nos hemos educado en lo que tenemos ahora mismo en los medios de comunicación, ¿no? Por lo tanto, vemos como normal una forma de comunicar y de transmitir que ayuda más a la desinformación que a todo lo contrario. En ese sentido, creo que no, herramientas contra la desinformación, pues hay muchísimas, desde el mismo Google Maps para comprobar si de lo que están hablando es en Canarias o en Mauritania, por ejemplo, ¿no? O sea, herramientas para detectar si esta imagen, recuerdo una que aparecía muy como el jugador de Fútbol Club Barcelona como si fuera un Mena. Obviamente no es un Mena, es Munir, ¿no? O sea, este tipo de cosas, pues, se presenta en muchos formatos. Se presenta en un meme, se presenta a través de una web súper desconocida, pero que de alguna manera imita los estándares de las webs digitales tradicionales. O sea, hay muchas maneras, ¿no? Lo importante yo creo que es que sepamos bien, a partir de ya, cuanto antes mejor, que la desinformación se entiende como información verificablemente falsa o engañosa, ¿vale? O sea, que es creada, presentada y difundida con fines de lucro económico o para engañar intencionalmente al público, pudiendo causar daño público. Entonces, no estamos ante una persona en su casa que se aburre y hace un mes, que también, ¿no? O sea, estamos ante una estrategia desde donde ya la propia Unión Europea, pues desde hace varios años, pues ya
directamente plantea propuestas para abordar el problema, haciendo hincapié en el papel clave desempeñado por la sociedad civil y el sector privado, ¿no? Especialmente las plataformas mediáticas. Por lo tanto, la desinformación es una amenaza que está en evolución y que requiere esfuerzos continuos para abordar pues, actores relevantes, vectores, nodos, cosas que ocurren dentro de las redes y que a lo mejor no estamos tan pendientes, pero que funciona también así, ¿no? Las herramientas que van surgiendo, como por ejemplo esta que hemos dicho, los fact-checkers como Neutral, Maldita, que tiene sus propias secciones como Maldita Immigration, o también una cosa básica de toda la vida, que es, el otro día escuchaba, el periodismo de investigación, y yo me quedaba como, ¿qué otro periodismo puede haber, no? O sea, realmente cuando hablamos de periodismo también tenemos que empezar a incluir que la investigación es parte del periodismo y que la verificación no es una cosa nueva, sino que es algo que el periodista tiene que hacer de siempre para preservar y tener en cuenta tanto el código deontológico como la verdad, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos estos métodos y objetivos, pues hay que priorizarlos con tal de alguna manera, minimizar el impacto de la desinformación, ¿no? Bueno, esta pregunta que voy a lanzar es una pregunta muy abierta para los dos en relación a las estrategias, ¿no? De cómo transferir esas estrategias. Estamos hablando mucho de comunicación porque estamos en ello ahí, detectando toda esa desinformación, la narrativa, la contranarrativa. Pero hay en todo esto una base, ¿no? Que es la sensibilización, empezar a ver aquello que, o sea, a visibilizar aquello que no se ve, empezar a incidir en aquello que necesita promover un cambio. Y la verdad es que para mí, en los años que llevo trabajando en estrategias de sensibilización a través de, pues bueno, muy relacionadas siempre con la creación artística y bueno, en el audiovisual, teatro y en las artes plásticas. El tema de la sensibilización y la comunicación, en cómo estamos utilizando el lenguaje, en cómo estamos también utilizando, como acabas de decir, David, en relación al periodismo, cómo no se va a relacionar investigación con periodismo. Y es algo que es totalmente cuestionable o que alguien se lo puede cuestionar, ¿no? En sensibilización pasó eso también. Pasamos a ver que comunicación puede ser un cajón desastre, sensibilización es un cajón desastre, todo puede valer, desde una jornada hasta una manifestación, un taller puntual o un acto de convivencia puntualmente, pero no hay diagnóstico del impacto de esa participación, ¿no? Vengo a decir con esto en relación a ir contextualizando dentro del marco en el que estamos aquí presentando la plataforma Desactiva la xenofobia y el racismo, dos campañas como es Yo Desactivo y el compromiso de los medios de comunicación en desactivar la xenofobia y el racismo, en ser conscientes de que la desinformación genera odio, discursos de odio y tensión social. Son dos conceptos que la plataforma Desactiva tiene en relación a lo que es la sensibilización con la campaña de Yo Desactivo, donde estamos incidiendo en la sociedad civil en aquellos discursos que afectan a la convivencia y a la cohesión social. En relación a los medios de comunicación, estamos haciendo otra línea de mediación o de implicación y de compromiso en los medios de comunicación para detectar esa información, esa desinformación que genera este tipo de discursos. Ahora, en los años que llevo trabajando en la sensibilización, yo todavía me sigo preguntando, por ejemplo, de qué manera se puede transferir o vender de alguna manera, ¿no? Al público destinatario al que nos dirigimos, porque mira que en las redes sociales, claro, tenemos que segmentar también y tenemos que ver qué tipo de público de interés le afecta este tipo de información, ¿no?
La pregunta sería un poco relacionada, ya para cerrar, el cómo podemos transferir estas estrategias a alguien que no es consciente, por ejemplo, de lo que compartimos o que tiene ciertas expresiones racistas y xenófobas, porque también existen los microrracismos. Es decir, los microrracismos están ahí presentes, que van generando también un imaginario colectivo y que evidentemente van generando unas generalizaciones que fomentan el discurso del odio. ¿Cómo podemos hacer que esas estrategias lleguen a ese público para combatirlas, para transferir aquellas metodologías que son, digamos, necesarias en la comunicación y que las campañas tengan en cuenta esos espacios de reflexión que tantos necesitamos para, claro, prevenir el discurso del odio, para intentar luchar contra él, evidentemente, no siempre erradicarlo, porque eso sería imposible. Desde el ámbito de la investigación y desde el ámbito de la comunicación, en relación a Natalia, ¿cómo y de qué manera se podía transferir esto? O sea, transferir para visibilizar aquellas, bueno, para visibilizar o para ser conscientes de lo que estamos manejando, en nuestra opinión, está fomentando el odio. Bueno, si me permite, Natalia, aporto y luego que ella dé también su opinión. A mí me está gustando mucho su intervención, la verdad. Desde mi punto de vista, yo creo que, en primer lugar, y producto también de lo que está ocurriendo aquí hoy, para luchar contra la desinformación debe hacerse con una estrecha cooperación, ¿no? Y asimismo también lo están planteando ya desde la Unión Europea con estos planes de acción y programas que proponen para que diferentes grupos de investigación intentemos realizar propuestas y participar en concursos y proyectos europeos que salgan adelante. Digamos, de alguna manera es eso, ¿no? Una estrecha cooperación entre los diferentes socios, como podemos ver aquí hoy, ¿vale? Es necesario, sobre todo, pues, mejorar las capacidades de las instituciones de la Unión con el objetivo de detectar, analizar y exponer qué es la desinformación, ¿vale? ¿Dónde están? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Quiénes son los participantes? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿No? Por otro lado, fortalecer las respuestas coordinadas y conjuntas ante la desinformación, como pueden ser las nuestras, ¿no? Cualquier cosa que haga Yo Desactiva CyberRespect tendrá, con todos los respetos, mucho más valor y consecuencia positiva para la sociedad si tiene detrás el apoyo de sectores públicos, privados y los diferentes socios que pueda tener, ¿no? Yo creo que ir todos a una puede ser bastante productivo. En cuanto al sector privado, creo que es muy importante movilizarlo, ¿no? Con el objetivo de enfrentar la desinformación. Esto también tiene que ver con ellos y ellos también tienen que ayudar, ¿no? Y por último, la sensibilización, ¿no? Y la mejora de una resiliencia social, ¿vale? Esta resiliencia social que se forma, pues, aceptando, adaptando y aprendiendo, ¿no? De alguna manera, pues tenemos que reconstruir los vínculos internos de la sociedad para luchar contra los resultados adversos de lo que llevamos viendo en los últimos años, ¿no? Lo que tenemos es una consecuencia y hay que despolarizar, volver a unir y fortalecernos de alguna manera, dejando este individualismo social o egocentrismo que estamos últimamente, bueno, muy metidos en esta forma de pensar, volver a una sociedad más unida, los diferentes sectores se alíen y luchen contra el malo de la película, que en este caso no es ninguna persona en concreto, sino es la desinformación. Gracias. Vale, yo voy a hablar de temas desde lo micro. Sí. Bueno, a lo mejor esto no es tan micro, pero creo que lo primero muy importante es ponerle cifras a las cosas. Si no conocemos los volúmenes, y esto está muy ligado con el trabajo académico, ¿no? Porque normalmente las organizaciones no tenemos capacidad para hacer grandes análisis e investigaciones. Si no le ponemos cifras, es complicado que seamos conscientes o que la gente sea consciente. Pongo el ejemplo, por ejemplo, del Observatorio de la Islamofobia en los medios, que lleva unos años recogiendo discursos islamófobos en medios de comunicación convencionales y han conseguido
a través de cuantificar, porque no se sabía nada, han conseguido que algún medio lo tuviese en cuenta y cambiase su forma de enfocar noticias sobre personas musulmanas. Esto es importantísimo. Después, ya en el plan micro, yo buscaría alianzas un poco insospechadas. Creo que las organizaciones trabajamos en red, tenemos un montón de plataformas, estamos muy acostumbrados, pero sobre todo a nivel local deberíamos buscar un poco más esas alianzas insospechadas. Por ejemplo, con la prensa local, que tiene muchísima influencia. Solemos ir a la prensa más top, pero a lo mejor un medio pequeño de una localidad pues influye muchísimo más, genera más confianza entre los lectores cercanos, asociaciones de vecinos, centros de mayores. Os voy a poner un par de ejemplos que conozco de cerca. Solemos decir que los jóvenes están tan desinformados, es que claro, los jóvenes, las redes sociales, bueno, pues los jóvenes hasta cierto punto. En realidad los jóvenes tienen más herramientas para combatir la desinformación. Suelen hacer una búsqueda inversa de una imagen en Google, por ejemplo. Les llega algo y saben cómo hacerlo. Los estudios que hay hablan de que son los mayores de 59 años las personas que comparten más bulos en Facebook, por ejemplo. Hay que abordar esto con los mayores. Nosotros nos hemos aliado con algunos centros de mayores y les vamos a dar unas formaciones sobre temas de cómo manejar el smartphone, y lo que le estamos introduciendo son cuestiones de media literacy, discurso de odio contra personas migrantes, etc. Entonces, este tipo de cosas. Hubo una experiencia muy bonita, creo que fue de CEAR en Tenerife, que veían que había un problema con personas mayores de no sé qué ciudad que tenían muchos prejuicios con las personas migrantes. Ahí hay pues migrantes de varias generaciones y gente mayor que lleva viviendo 30 años en la isla, ¿no? Bueno, pues hicieron un espacio de encuentro. ¿Qué unía a esos dos grupos? Bueno, hicieron un espacio de encuentro que se llamaba Yo también consiento a mi sobrino. Y entonces allí invitaron a abuelos migrantes y abuelos nativos de Tenerife. Personas que no se hubieran juntado jamás para hablar en común de algo que les importaba, que es los caprichitos que les den a sus hijos, a sus nietos, perdón, si los están educando bien, si los están consintiendo. Entonces, bueno, este tipo de alianzas un poco insospechadas nos van a permitir penetrar con más capilaridad en entornos donde normalmente no entraríamos. Enseguida saco con el tema de antirracismo, porque a lo mejor no les entra por ahí, ¿no? Tenemos que conocer muy bien a nuestras audiencias. Ahora, gracias a las redes sociales, también podemos segmentar, conocerlas más y bueno, también facilitar la participación de estos grupos que consideramos clave. Por ejemplo, con los periodistas. Los periodistas que trabajan en medios son gente ocupadísima, que sale de trabajar a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada, que no descansan ni los domingos. ¿Cómo vamos a poner con ellos espacios de encuentro en horarios? Hay que comprender, ¿no? Y hay que facilitar también, depende con quién queramos hablar, pues cómo generar estos encuentros y que a las personas les resulte fácil, les resulte interesante acudir. Y luego, pues ya ahí irá penetrando nuestro mensaje. Nosotros es la pequeña experiencia que tenemos y nos ha ido funcionando, la verdad. Gracias, Norma. Hay una pregunta que la vamos a dejar sin contestar, porque no da tiempo. Pero es importante, hemos estado hablando de toda esta parte de comunicación, de sensibilización, oigo ahí como una repetición, pero el tema de la educación en relación a cómo nos educan y cómo educamos. Como habéis dicho, es difícil que una persona salga de una narración si solo busca informaciones en grupos, medios, información que tienen su misma idea. Siempre ha sido el papel del sistema educativo dar conocimiento, información, a las herramientas para manejar ese conocimiento y aprovechar ese conocimiento de eso. Pero ahora que tenemos el poder de actuar en medio de segundo texto, fecha histórica, no se puede actualizar y fortalecer este poder y enseñar también cómo es actuar información. Es una última reflexión que podemos hacernos para hacer esta fiesta, pero es importante también saber el poner la atención en lo que escuchamos, también nos están educando, y poner atención en cómo educamos. Simplemente gracias por vuestra colaboración, por vuestra participación en la iniciativa. Esperamos, David,
que el Desactiva, la plataforma, sea también una herramienta de investigación para Natalia. Cuenta con el Desactiva, evidentemente, para Ecodosur, que tengáis una herramienta también, una alianza y una red aliada a vuestro trabajo. Y en nombre de toda la Fundación CEPAIN, daros las gracias. Ha sido un lujo teneros y aquí estamos. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Y bueno, pues mucha fuerza se desactiva, que hace mucha falta estas iniciativas.